Muy buenos días, mi nombre es José Eduardo Reina, actualmente estudio Derecho en Unitec y estoy cursando la clase de Teoría General del Estado impartida por el doctor Álvaro Albornoz. Hoy vengo a hablarles acerca de los derechos reales pretorianos y espero lo disfruten. Derechos reales pretorianos. ¿Qué son los derechos reales pretorianos? El derecho pretoriano, o en latín ius praetorium, fue el derecho creado por el magistrado romano a través de sus preceptos. Es decir, que estos edictos del derecho privado se desarrollaron en la antigua Roma por los pretores de ese entonces. El compendio señala que los pretores podían confirmar, complementar o apoyar el derecho civil, o sea, el derecho romano fundamental basado en la ley estatuaria. Los derechos reales pretorianos se subdividen en los derechos civiles y los derechos pretorianos. Los derechos civiles son la propiedad equitaria, las servidumbres personales, las servidumbres prediales, y los derechos pretorianos son propiedad bonitaria, el ius in agro vectigali, el derecho de emfiteusis, el derecho de superficie y la hipoteca. Los derechos reales pretorianos tienen su origen en la protección que el pretor daba a ciertas relaciones. Los derechos reales pretorianos principales son el ius in agro vectigali, la emfiteusis y la superficie, porque ellos subsisten de por sí mismos. El ius in agro vectigali es un derecho real reconocido por el pretor a quien tuviera una concesión de tierras pertenecientes al municipio por un tiempo indefinido mediante el pago de una renta llamada vectigali. Está sancionado por una acción denominada actio in re vectigali, mediante la cual se persigue la restitución del fondo en manos de quien se encuentre, sin perjuicio de usar también los interdictos procesorios. Este derecho se extingue al no pagar el canon o renta. El derecho de emfiteusis es un derecho real de carácter predial constituido sobre un fundo ajeno para usar, gozar y disponer de él en una forma amplia pero sin ser propietario. Se constituye mediante un contrato por el cual los dueños de grandes extensiones de tierra, limitando a los municipios, ceden a otras personas su goce por largo tiempo o para siempre, con la carga de un canón o pensión, obligándose al enfiteuta a cultivar el fundo. Puede cederse y transmitirse a los herederos y se extingue por la finalización del plazo, renuncia o falta de pago del canón establecido por 3 años. Características y extinción del derecho de enfiteusis. Las características son que no concede al enfiteuta la propiedad del fundo, es a perpetuidad, se contrae la obligación de cultivar el fondo, es transmitible a los herederos, se puede extinguir por destrucción del fundo, por renuncia del enfiteuta, por muerte y capitis de minutio máxima, por el advenimiento de la condición y la llegada del término, por incumplimiento del enfiteuta de las obligaciones que le corresponden. Derecho de superficie. Este es un derecho real pretoriano que tiene su origen en la accesión como modo de adquisición de la propiedad, específicamente la edificación, accesión artificial. Entendemos como superficie el derecho que corresponde a una persona sobre todas construidas en un terreno ajeno, obligándose al pago de un canon anual llamado solarium. Es una especie de arrendamiento de terrenos no edificados que se entregan al superficiario para que éste se construya y se beneficie con el uso y goce del edificio. Características y extinción del derecho de superficie. Las características son pagar el canon y edificar el superficiario. El derecho del superficiario es transmitible a los herederos. El superficiario puede ceder, enajenar o hipotecar el derecho de superficie. El concedente conserva la propiedad del terreno y adquiere la del edificio construido. El pretor protegió al superficiario con el interdicto de superficie para hacer valer su derecho contra el que no lo desconociere, aun contra el propietario del terreno. Derechos reales pretorianos y accesorios. El pacto de fiducia, la prenda y la hipoteca son derechos reales pretorianos accesorios, porque constituyen medios de garantías reales que se incorporan a la obligación principal. Mediante las garantías reales se afecta un bien determinado al cumplimiento de una obligación. Esos derechos reales sobre cosa ajena son la enajenación
con la fiducia, la prenda y la hipoteca. La fiducia en el derecho pretoriano se presentaba cuando al emancipatio, que era el medio utilizado para vender los bienes al acreedor, se añadía un pacto de fiducia, que tenía por finalidad obligar al acreedor a restituir los bienes al deudor, cuando éste cumpliera en su totalidad la obligación principal. Lo que ocurría era que el deudor que pagaba no se encontraba protegido para solicitar del acreedor la restitución de los bienes, ya que lo único que lo amparaba era el pacto de fiducia, un simple acuerdo de voluntades que no engendra obligación. Por este motivo, el derecho pretoriano crea la acción actio fiducia, con el objeto de que el deudor le interponga contra el acreedor para requerirle la devolución de los bienes en caso de incumplimiento. Es importante destacar que los bienes que el deudor entrega en garantía y también en propiedad son herramientas de trabajo, sus instrumentos de labranza. En un pueblo de labradores como lo fue primitivamente Roma, este era un perjuicio enorme para el deudor privado de sus cosas. La prenda en el derecho pretoriano. La prenda consiste en entregar a una persona una cosa para asegurar el pago de una deuda. En la prenda, la cosa que se entrega para garantizar la obligación principal es con el carácter de posesión a la persona del acreedor. En el antiguo derecho romano no se conoció la relación jurídica de la prenda. Se aseguraba el incumplimiento de las obligaciones entregando en garantía una cosa, utilizando la fiducia. No obstante, la fiducia confiere al acreedor un derecho de propiedad y no un derecho pignoraticio. El acreedor podría venderla o cambiarla, en cuyos casos estaba obligado a indemnizarle. El deudor fue protegido por la acto fiducia, pero no tenía ninguna acción para reclamar la cosa al tercero que la hubiera adquirido, de modo que, aun cuando fuera indemnizado, perdía la cosa. Las características de la prenda. El deudor entregaba al acreedor mediante tradición la simple posesión de la cosa, pero no su propiedad. En la prenda, el deudor prendario, quien entrega la cosa, sigue conservando la propiedad de la misma. Tiene el derecho a reivindicar en manos de cualquier tercero. Contra el acreedor, persona que recibe la cosa en prenda, el deudor puede ejercer la actio pignoraticia directa para obligar la restitución de la misma. El acreedor, a pesar de que tenía la cosa en su poder en un principio, no tenía derecho a disponer en provecho suyo de la cosa. No podía venderla para cobrar su valor si el deudor no cumplía. Luego, en su evolución, el derecho pretoriano le permitió al acreedor disponer y lo protegió mediante los interdictos posesorios para recuperar la cosa de manos del deudor o de un tercero para reponerla. El acreedor tiene la posesión ad interdicta. La hipoteca. La hipoteca es un derecho real pretoriano accesorio que supone una deuda cuyo pago asegura. El deudor afecta un bien inmueble de su propiedad para garantizar la obligación principal, sin desprenderse de la propiedad ni de la posesión de la cosa gravada. Este derecho se defiende con la acción cuasi serviana o hipotecaria. Requisitos de la hipoteca. La existencia de una obligación principal a la que el derecho real sirve de garantía. Debe constituirse por un modo legítimo, a saber, por vía convencional, por vía testamentaria, resolución de una autoridad judicial o por disposición de la ley. La cosa susceptible de ser hipotecada debe ser un bien enjanable, corporal o incorporal. El objeto, solo cosas in commercium, particularmente bienes inmuebles. Efectos de la hipoteca. Extinción de la hipoteca. Por vía directa. La hipoteca se extingue por las causas comunes que producen la extinción de los derechos reales. Destrucción de la cosa, renuncia a la garantía y por confusión. También mediante la prescripción o con un plazo de 10 o 20 años a favor de un tercero y de 30 años cuando se trate de un poseedor de buena fe. Justiniano fijó el plazo de 40 años para la extinción de la acción hipotecaria. Por vía indirecta. Al extinguirse la deuda principal por pago, novación, compensación, la acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos hayan
sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. Muchas gracias.